Hola, mi nombre es Liliana García, cursando la materia de Estadística Inferencial 2. En esta es la unidad 2 de correlación y regresión. La imparte el profesor Juan Morales. Muy bien, correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal, denominado R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados, que son X y Y, en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal son: el valor de R está siempre entre -1 y 1. Es decir, que -1 tiene que ser mayor a -1 y es menor a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de correlación no se ve afectado por la relación de X o Y. Intercambien todos los valores de X y Y, o el valor de correlación no sufrirá cambios. El valor de correlación mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no es lineal. El valor de correlación es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que solo valor atípico puede afectar un valor de manera drástica. Algunos errores comunes en las correlaciones es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad lineal. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Pues vamos a empezar con lo que es el primer ejemplo de correlación. Dice: el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Startler en Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monogenetic Twins, de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Muy bien, hay evidencias suficientes para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Muy bien, para ver esto vamos a ingresar nuestros datos del tamaño del cerebro y los datos del coeficiente de inteligencia al Minitab. Vamos a ir a Minitab y ya tenemos aquí capturados los datos. Son 10 muestras del cerebro en centímetros cúbicos y 10 muestras del coeficiente intelectual. Bien, entonces para resolverlos vamos a ir a lo que es estadísticas básicas, y vamos a seleccionar correlación. Aquí mismo, si podemos ver, mide de -1 a 1, que es la fuerza y la dirección, a ver si hay una relación lineal entre las dos variables. Que le damos clic y vamos a seleccionar nuestras dos variables, que es correlación del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual. Nos vamos a ir a opciones y vamos a seleccionar correlación de Pearson con el nivel de confianza de 95, ya que no nos está estipulando ningún nivel de confianza. ¿Okay? Y le damos a aceptar y aceptar. Entonces, aquí tenemos la información, tenemos lo que es nuestra gráfica de la correlación. ¿Okay? Y nos está dando una correlación de 0.179. ¿Okay? Y nuestro valor de P es 0.62.
Con esta información podemos ver que como nuestra correlación es de 0.179, aquí tenemos una tablita que dice correlación, qué tipo de correlación despreciable, que va de menor, cuando la correlación es menor a 0.01, correlación baja cuando la correlación es menor a 0.01, es mayor a 0.01 pero menor a 0.3, la correlación mediana, que es de 0.3 a 0.5, una correlación fuerte es cuando es una correlación de mayor a 0.5. En este caso tenemos lo que es de 0.179. Entonces tenemos aquí en el rango, es una correlación muy baja. Una correlación muy baja, por lo cual contestamos la primera pregunta. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? En sí podemos decir que no hay una correlación o que la correlación es muy baja, ya que hay muy poca diferencia entre el cerebro y muy poca diferencia entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. La segunda pregunta dice, ¿parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes? Pues con la información que tenemos no podemos llegar a una conclusión, por lo tanto no hay una evidencia suficiente para estipular que los cerebros más grandes son más inteligentes. ¿Ok? Así es que no podemos rechazar ni aceptar esta hipótesis. Nos falta más información para llegar a una conclusión más exacta. Pues vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es ejercicio de calentamiento global. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Esto según los datos del Air Policy Institute. Y dice, ¿existe alguna correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? Muy bien, nos vamos a ir de nuevo a Minitab e ingresar nuestros datos de dióxido de carbono y nuestra temperatura. Aquí ya la tenemos ingresada. Son 10 muestras de dióxido de carbono y 10 muestras de la temperatura. Nos vamos nuevamente a estadísticas básicas y seleccionamos otra vez correlación. Vamos a seleccionar nuestras dos variables, no importa el orden, ya que esto no va a modificar el resultado. Nos damos opciones, nos aseguramos de que sea el método de Pearson y nuestro nivel de confianza, como no nos dice uno, no nos especifica uno, vamos a utilizar el básico, que es el 95%. Le vamos a dar a aceptar. Le damos a aceptar. Y aquí ya tenemos lo que son nuestros resultados. Vemos lo que es la gráfica de correlación. Como están los dos así se puede dar cuenta, van los dos como a la par. Y tenemos aquí nuestros datos. La temperatura en grados centígrados, tenemos una correlación de 0.892. ¿Okay? Tenemos nuestra 0.892, tenemos este es nuestro intervalo de confianza, que va desde el 0.598 al 0.974, y nuestro valor de P es de 0.001. Muy bien, por lo que vemos tenemos una correlación alta, el resultado, ¿okay? Es una correlación alta ya que, como vimos en nuestra tablita, es mayor al 0.5. Así es que en este caso dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? Pues sí, sí hay una correlación y esta es muy alta, por lo que esta hipótesis va a ser aceptada. O sea, a mayor temperatura, también va a haber más concentración de dióxido de carbono. Muy bien, vamos a continuar con lo que es el siguiente tema. Regresión. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable
es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente, denominada B1, en la ecuación de la regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados o relacionados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Muy bien, para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo es igual a Y observada menos Y predicha, que es igual a, y aquí tenemos la fórmula, igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados residuos es la menor suma posible. En una gráfica de residuos, un diagrama de dispersión de valores X y Y, una vez que cada uno de los valores de coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y, menos Y. Menos X, Y observada menos Y predicha. Okay, vamos a ver un ejemplo de regresión. Dice ejemplo, edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para los hombres a la edad de 20, 40 y 60 años. Muy bien, entonces nos vamos a lo que es a Minitab, ingresamos nuestros datos, aquí tenemos los datos ingresados, tenemos la 40 muestras de edad de hombres y la cintura, el tamaño de la cintura en centímetros de los hombres. Nos vamos a ir a lo que es estadística, regresión y vamos a seleccionar gráfica de línea ajustada. Okay, vamos a seleccionar lo que es la respuesta Y, que está en base a la cintura en centímetros de los hombres, y nuestra variable X va a ser la edad de los hombres. En gráficas vamos a seleccionar lo que es residuos para la gráfica regular y que también nos proporciona las 4 gráficas en uno. Le damos a aceptar. En opciones nos aseguramos de que tenga el nivel de confianza del 95%, que es el que se va a manejar ya que no nos especifica otro. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Muy bien, aquí tenemos lo que es el resumen. Nuestra S es 5.58, nuestra R cuadrada es de 71.41% y nuestra ajustado, residuo ajustado es de 70.66%. Aquí tenemos un P de 0, por lo cual hay una correlación muy alta entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. Y aquí tenemos lo que es nuestra gráfica de regresión y tenemos lo que es nuestra ecuación de la regresión, que es el tamaño de la cintura de centímetros de hombres es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad de hombre. ¿Okay? Y acá vemos lo que es la ecuación de la recta y vemos como todos los puntos que es la dispersión que están muy cerca de la recta. Aquí tenemos lo que es la gráfica de residuos para el tamaño de cintura de los hombres. Están muy relacionadas, como ven, llevan en aumento. Tenemos el histograma
de los residuos y el orden de observación. Ok, entonces el problema nos está pidiendo la ecuación de la gráfica de regresión. Entonces nos vamos a ir a nuestro PowerPoint. Y como podemos ver, entonces aquí tenemos la ecuación. Nos dice, haga una predicción para la edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a ir con la calculadora, esto se basa con la calculadora y vamos a sustituir los valores. Tenemos lo que es 59.64 más 0.6259 por la edad de hombre. Entonces tenemos 59.64 más 0.6259 por 20 años, que son la edad de los hombres. Y tenemos que una persona de 20 años va a tener aproximadamente una cintura de 72.15 centímetros. 72.15, 72.16. Okay, vamos a ver la cintura de una persona de 40 años. Va a ser 59.64 más 0.6259 por 40. Tenemos que una persona a los 40 años va a tener una cintura de 84.68 centímetros. Y una persona de 60 años, 69.64 más 0.6259 por 60, va a tener una cintura de 97.19 centímetros. Así como vemos, hay una correlación muy fuerte y tenemos aquí la ecuación de la recta. Okay, vamos a ir a lo que es el segundo ejercicio. Dice, ejercicio, edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se representan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de edad de 18, 36 y 54 años. Nos vamos a ir de nuevo a Minitab. Ya tenemos nuestros 40 datos de las mujeres, las edades y su cintura en centímetros. Nos vamos a ir de nuevo a estadísticas. Vamos a seleccionar regresión y gráfica de línea ajustada. ¿Okay? Vamos a seleccionar nuestra Y, que va a ser la cintura de las mujeres, y nuestro predictor X, que es la edad de las mujeres. Nos volvemos a revisar que tengamos el nivel de confianza de 95%, ya que no nos lo está modificando, y le damos a aceptar y aceptar. Muy bien, aquí tenemos lo que son los datos. Tenemos la S de 5.84, la R cuadrada de 75.35%, la R ajustada, que tenemos 74.70%. ¿Sí? Aquí está el análisis de la varianza. Y tenemos nuestra gráfica con la ecuación de regresión. Aquí, como podemos ver, nuestra P es 0, así que también tenemos una correlación muy grande entre la edad y el tamaño de la cintura. Tenemos que la ecuación de la recta va a ser la cintura de centímetros de mujeres va a ser igual a 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Tenemos aquí la gráfica de residuos, que es el porcentual con la ecuación de la recta. Tenemos con el ajuste, valor ajustado, y el histograma. Y por último tenemos el orden de observación del residuo, y aquí tenemos el orden de observación. Ok, vamos a hacer entonces la predicción. Ok, la ecuación de la recta la tenemos, nos vamos con nuestra calculadora y nos está solicitando la predicción de la cintura de las mujeres a los 18 años, 36 años y 54 años. Vamos a empezar 54.12 más 0.8095 por 18 años. Una persona de 18 años, una mujer de 18 años va a tener aproximadamente una cintura de 68.69 centímetros. Vamos a sacarle los 36 años.
4.12 más 0.8095 por 36. Una persona de 36 años va a tener una cintura de 83.26 centímetros. Y 54.12 más 0.8095 por 54. Y a los 54 años la mujer va a tener la cintura de 97.83 centímetros. Muy bien, pasamos a lo que es el siguiente tema, que es variación e intervalos de predicción. Supongamos que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral, que son X y Y, que Y' es el valor predicho de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores X muestrales es es la media de Y. La desviación total de X y Y es la distancia vertical entre Y menos la media de Y, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación explicada es la distancia vertical Y' menos la media de Y, que es la distancia entre el valor predicho Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y', que es la distancia vertical entre el punto de XY y la recta de regresión. La distancia Y menos Y' también se le conoce como residuo. Bien, la desviación es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. Okay. Aquí tenemos lo que es la desviación sin explicar, que es este rango, y la desviación explicada, que queda en la parte de abajo. Y esto le tenemos lo que es la ecuación de la recta de esta gráfica. Okay. Por ejemplo, imagine que una muestra de datos pareados X y Y que incluye los valores específicos de 5 y 19. Supongamos que utilicemos una muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. Muy bien, aquí tenemos lo que es la gráfica, como vemos la ecuación de la recta de regresión, que es Y igual a 3 más 2X. Y la media de los valores de Y está dada por la media de Y, que es 9. Uno de los pares de los datos muestrales es X, que es 5, y Y, que es 19, que es el par, acá lo tenemos arriba. Y el punto 5,3 es uno de los puntos de la recta de regresión, ya que la sustitución de X5 en la ecuación de regresión se produce Y, la regresión igual a 3. Y aquí lo tenemos, estamos sobre la ecuación de regresión y 5,13. Al existir una correlación lineal significa que X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir 5 en la ecuación de regresión para obtener lo que es la Y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Sí, aquí lo tenemos. Ahora, para X5 el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y13 y Y19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. ¿Sí? Desviación total a partir de Y9 del punto 5,9 es porque tenemos lo que es Y menos la media de Y, que es 19, menos 9, que va a dar un 10. La desviación explicada es a partir de la media de 9 de puntos del 5 al 19, en la cual que tenemos Y menos Y, la media de Y es igual a 13 menos 9 igual a 4. Aquí tenemos
el 4. Y tenemos desviación sin explicar, cuando la media de 9 del punto 519, y menos y' es igual a 19 menos 13, que es igual a 6. Entonces tenemos lo que es la media explicada, la desviación sin explicar, y la desviación total, que va a ser 10. Variación. La variación total es igual a la variación explicada más la variación sin explicar. Okay. Tenemos aquí lo que es la ecuación, la suma de y menos la media de y al cuadrado es igual a la suma de y menos y, la y media al cuadrado, que es la variación explicada, más la suma de y menos y media al cuadrado, menos y' al cuadrado, que es la variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. La variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal, que es R, se utiliza para calcular la proporción de la desviación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación, que es R al cuadrado, es la cantidad de la variación en Y, que explica por la recta de regresión. Se calcula el coeficiente de determinación igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de la Y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. Muy bien, el desarrollo de intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar, o también llamado residuo, es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es la media colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Muy bien, ahora vamos a pasar lo que es el primer ejemplo. Ejemplo, peso y consumo de combustibles de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron dos pareados de 2 pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Esto viene en millas por galón. 1. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y la cantidad de combustibles que consumen? 3. ¿Qué porcentaje de variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? 5. Por un automóvil que pesa 4,000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para que el consumo de combustible en carretera. Muy bien, nos vamos a ir a Minitab, donde está toda la información de los datos. Aquí tenemos lo que es la información. Tenemos la marca de los carros, el modelo, el peso en libras, longitud, frenado, cilindros, desplazamiento, millas por galón en ciudad, millas por galón en carretera y el gas invernadero de toneladas, lo que emiten de dióxido de carbono. Bien, el primer punto nos está diciendo determina el valor de coeficiente de correlación lineal. Okay. Es sobre
el peso en libras y el consumo de combustible. Ok, nos vamos a ir a lo que es estadísticas. Vamos a determinar estadística básica y correlación. Vamos a seleccionar la información que es peso en libras y carreteras milla por galón. Combustible en carretera, sí. Y le vamos a dar en la nivel de confianza del 95 con correlación de Pearson y le damos a aceptar. Bien, aquí tenemos lo que es la gráfica de las millas. Y tenemos la carretera en millas por galón. Ok, nos sale de menos 0.86 de correlación. Ok, entonces por lo que podemos ver, no hay una correlación entre el peso. Tenemos una correlación de menos 0.86. Como es menor a 1, que es nuestro límite de correlación de menos 1 a 1, entonces podemos ver que no hay una correlación entre el peso de automóviles y la cantidad de combustible que consumen en carretera. Bien, ahora vamos a ir lo que es el punto 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo del combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Para esto nos vamos a ir a lo que es estadística, regresión de nuevo y ajustar modelo de regresión. Ok, nuestro automóvil pues son en millas. Nuestra Y va a ser lo que son carreteras, millas por galón, y nuestro predictor es el peso. Vamos a ver la información. Tenemos aquí con nuestro nivel de confianza del 95. ¿Sí? Codificación. Tenemos todo bien. En gráfica, aseguramos que nos dé el Pareto y las 4 en 1. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos lo que es la información. La ecuación nos da lo que es la ecuación de regresión. En este caso, la carretera de millas por galón va a ser igual a 50.50 menos 0.005869 pesos en libra por pesos libra. Tenemos aquí lo que son los coeficientes. El coeficiente nos está dando de menos 0.0058 pesos en libra. Tenemos lo que es el valor de T, que es de menos 7.47. Nuestro valor de P, que es 0. Aquí tenemos lo que es nuestro porcentaje. Nos está diciendo qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal en el peso y el consumo de combustible. Pues nos está saliendo un porcentaje del 69.86%, que es el ajustado el que vamos a tomar. El siguiente punto dice, si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Muy bien, vamos a seguir explicando. Tenemos los análisis de la varianza, la regresión, el peso de libras. Tenemos lo que es el ajuste y diagnóstico de observaciones poco comunes. Aquí tenemos lo que es el diagrama de Pareto, las gráficas de residuos. Si vemos está una recta, el valor ajustado, el residuo está más dado a lo que es negativo, y el logros de observancia también la mayoría están debajo de la línea del negativo. Ok, para hacer la predicción de 4.000 libras, nos vamos a ir otra vez de nuevo a estadísticas, regresión, y vamos a ponerle Y predecir. Nos está diciendo que el peso en libras son 4.000. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos dice para una predicción de 4.000 libras, vamos a tener un ajuste de 27.027.
Ok, nuestro índice de nivel de confianza, intervalo de confianza es del 26.0130 al 28.040 y nuestro porcentaje de intervalo es del 22.43 al 31.62. Aquí tenemos, entonces, aquí tenemos, si el automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible? El mejor consumo de combustible va a ser 27 millas por galón. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, indique la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo de automóvil de carretera. Aquí tenemos nuestro intervalo de predicción del 95%, es del 26.01 al 28.04. Aquí lo tenemos. Muy bien, vamos a pasar a lo que es el ejercicio. Dice, ejercicio, estatura y peso de hombre. Suponga que tiene valores pareados que consisten en la estatura en pulgadas y el peso en libras de 40 hombres al azar. Determina el coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal entre la estatura de los hombres y el peso y su peso? ¿Qué porcentaje de variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Si un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Ok, primero vamos a determinar lo que es el valor del coeficiente de correlación lineal. Nos vamos a ir, tenemos aquí la información. La edad son 40 muestras, la estatura en pulgadas, el peso en libras, la cintura en centímetros, los pulsos, latidos por minuto, presión sistólica, presión distólica, colesterol, índice de masa corporal, muslo en centímetros, codo en centímetros, muñeca en centímetros y brazo en centímetros. Ok, con los datos que vamos a trabajar va a ser la estatura en pulgadas y el peso en libras. Vamos a ir a estadística básica y correlación. Vamos a seleccionar nuestras variables, que es la estatura en pulgadas y el peso en libras, no importa el orden en este caso, y le vamos a dar a aceptar. Okay, aquí tenemos lo que es nuestra gráfica. Tenemos la fila, que son 40 muestras, nuestro peso en libras, tiene una correlación de 0.52. Okay, entonces, por lo que podemos ver, dice nuestra segunda pregunta: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres a su peso? Pues en sí hay una correlación para sustentar lo que es el peso y las libras. Podemos aceptar la evidencia. Dice, ¿qué porcentaje de variación total del peso entre los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Ok, nos vamos a ir lo que es de nuevo a la mitad. Vamos a irnos a estadísticas, regresión y ajustar el modelo de regresión. Muy bien, en este caso vamos a seleccionar lo que es nuestra Y, que son el peso en libras, y nuestros predictores, que va a ser la estatura en pulgadas. Asegurarnos que tengan los valores correctos, 95 de confianza. Y las gráficas vamos a seleccionar la de Pareto y la de 4 en 1. Le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos lo que son la ecuación de regresión.
Tenemos lo que es los coeficientes, la constante, que es de menos 138.06 a 82.5. El valor de t es menos 1.68 y el valor de p es de 0.101. La estatura en pulgadas, 4.55, 1.27 y el valor de t 3.78 y el valor de p de 0.001. El resumen de nuestro modelo, aquí tenemos 22.7452, la R cuadrada es de 22.27, y aquí tenemos el ajustado que es de 25.36 y la predicho de 19.47. Entonces tenemos que el porcentaje de variación total del peso entre los hombres explicarse por la correlación lineal entre las alturas y el peso, sí es un porcentaje de ajustado del 25.36%. Dice, y aquí tenemos el análisis de la varianza y el ajuste. Tenemos lo que son las gráficas, el diagrama de Pareto, la gráfica de residuos del porcentaje, ajustado, valor ajustado, el histograma de residuo, que si bien se centra más en el cero, y el orden de observación. Okay. Para sacar la predicción de un hombre que mide 70 pulgadas, vamos a ir a lo que es de nuevo a estadística, regresión y predecir. Okay. Las alturas si son 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Okay. Vamos a poner 70 pulgadas, le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos que el valor que predice es de 180.13 libras. ¿Okay? Y nos está pidiendo también lo que es para un hombre de que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95%. ¿Okay? Tenemos lo que es el intervalo de predicción. Aquí lo tenemos, que es de 171.79. No, ese es nuestro intervalo de confianza, perdón. El intervalo de predicción es del 133.33 a 226.92. Entonces, para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique el intervalo de estimación de predicción, que va a ser este. Muy bien, vamos a pasar a lo que es el siguiente sistema, que es regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y' igual a b más b1 más b2 por x2 más y así sucesivamente. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de variables de una respuesta y. La r cuadrada y y cuadrada ajustada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado r cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría como resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de r cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación r cuadrado tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa r cuadrada. La r cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de una desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor en el coeficiente ajustado de determinación, que es r cuadrada ajustada, para el número de variables y el tamaño de la muestra.
R ajustada cuadrada y valor de P. El valor de P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una muy buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor es una buena medida de que también se ajusta la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo implica que al menos uno de los valores no es 0, lo que indica que la ecuación de regresión es eficaz para determinar la predicción deseada. Los lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor de P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor de P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Ejemplo, rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de automóviles en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. Determina la mejor ecuación de regresión. Calcule cuál sería el rendimiento de combustible en carretera de un automóvil que pesa 4,000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utiliza solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Muy bien, vamos a ir a lo que es Minitab. Tenemos aquí los datos de nuestro análisis. Tenemos la marca, modelo, peso en libras, longitud en pulgadas, frenado de pies, cilindro, desplazamiento. Vaya información. Entonces nos está diciendo el problema. Utilice el siguiente conjunto de datos de rendimiento de combustible en carretera. Ok, nos vamos a ir a regresión. Regresión ajustada. Vamos a seleccionar, dice que nuestra respuesta tiene que ser el rendimiento de combustible en carretera. Carretera en millas por galón. Okay. Y vamos a utilizar las variables de predicción, que es el peso del automóvil. Dice la longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. El modelo, vamos a ver que todo esté seleccionado. Okay. Opciones, nuestro nivel de confianza del 95. Gráficas, que nos arroje 4 en 1. Y el Pareto. Y le damos a aceptar. Muy bien. Vamos a analizar la información. Ok, tenemos aquí lo que es la ecuación de regresión que nos está proporcionando. Tenemos los coeficientes. Ok, tenemos lo que son los términos, el coeficiente, el peso, nuestras variables, el valor de T. Tenemos el valor de P, que si podemos ver son mayores a 0. Aún así, este es muy pequeño, 0.037. Y acá tenemos los más grandes. Y tenemos lo que es la inflación de la varianza. Okay. Acá tenemos nuestro resumen del modelo. 2.29, la R cuadrada es de 66.97 y el ajustado es de 60.62%. Y el
predicción de 54.45. Y tenemos lo que es el análisis de la varianza de nuestras variables, el valor de P. Tenemos aquí el ajuste y diagnóstico por observación pocos comunes, que es la muestra 24. La muestra 24 que la tenemos, que es un Mercedes-Benz. Tenemos lo que es nuestro diagrama de Pareto y nuestras gráficas de residuo. Y aquí tenemos el residuo con el porcentaje, casi todos están sobre la recta. Tenemos el de valor ajustado, el de histograma y el orden de observación. Ok, nos dice determina la mejor ecuación de regresión. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro valor de P. Estos valores de P son muy pequeños, por lo cual podemos descartarlos. Vamos a trabajar solamente con los más altos, que tenemos que es el longitud en pulgadas, frenado en pies y cilindros, que son los más altos. Entonces vamos a ir de nuevo a estadística, ecuación de regresión, ajustado modelos, y vamos a seleccionar solamente los valores que fueron más significativos. Okay, que es longitud en pulgadas, tenemos frenado en pies y cilindros. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos lo que es nuestra ecuación de la recta. Esta sería nuestra mejor ecuación. Tenemos el resumen de modelado con una R ajustado de 54.01. Cambió a como lo teníamos anteriormente. Análisis de la varianza. La carretera, los ajustes. El residuo tenemos de 3.38 y de 2.13. Y pues las gráficas siguen siendo las mismas, no cambiaron. Ok, entonces esta sería lo que sería nuestra mejor ecuación, 58.1 menos 0.1465. Ahora, ¿cuál sería el rendimiento de combustible para una carretera, para un automóvil que pesa 4.000 libras? Para buscar el rendimiento nos vamos a ir de nuevo a regresión y vamos a dar Y, predecir. Vamos a meter nuestros datos. Dice que una longitud de 195 pulgadas, un frenado de 142 y tenemos que de 6 cilindros. Utiliza las variables resultantes de la mejor ecuación de regresión. Vamos a utilizar solamente estos que fueron nuestra mejor ecuación. El nivel de confianza dejamos el mismo. Resultados. Ver modelado. Nos deja lo mismo. Que le damos a aceptar. Entonces aquí tenemos lo que es nuestra predicción. Nuestro rendimiento del automóvil sería nuestro ajuste es de 28.82. Okay. Dice que nuestro intervalo de predicción es del 22.5567 al 34.09. Nuestro índice de confianza 27.39 a 30.25. Y eso es lo que tenemos. ¿Qué características tendrá un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Ok, para saber eso tendríamos que ver, como por ejemplo esta es nuestra mejor ecuación de regresión. Tiene que tener longitud en pulgadas, frenado de pies y cilindros para poder maximizar su rendimiento. Vamos a ir a lo que es nuestro ejercicio 2. Dice, ejercicio de colesterol en miligramos de hombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción, la edad y la estatura, el peso y el tamaño de cintura.
Determina la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para hombres de 40 años que mide 70 pulgadas y pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utiliza solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos? ¿De cuál es el nivel saludable? ¿Es la mejor ecuación de regresión? Ok, entonces vamos a ir a militar. Vamos a escoger la información de nuestro ejercicio. Aquí tenemos, son 40 muestras. Tenemos la edad, estatura, peso, cintura, pulso de latidos, presión distólica, colesterol, índice de masa corporal, muslo, codo, muñeca, brazos. Tenemos toda la información. Nos vamos a ir a lo que es regresión, estadística, regresión, nuevamente regresión y ajustar modelo. Nos está pidiendo lo que es la ecuación de regresión, determinar la ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta. Ok, vamos a seleccionar lo que es colesterol y nuestros predictores va a ser la edad, la estatura, nuestra respuesta va a ser colesterol. Los predictores es edad, estatura, el peso y tamaño de cintura. Peso y cintura. Ok, vamos a hacer unas gráficas, 4 en 1. Resultados, tablas simples, le damos a aceptar. Muy bien, aquí tenemos lo que es la ecuación de regresión. Tenemos nuestros coeficientes, que son las constantes, edad, estatura, peso y cintura. Tenemos lo que es nuestro valor de nuestra varianza y el resumen del modelo. Tenemos S 159, nuestra R es 73.86%, la R ajustada es de 70.88 y la R cuadrada es 67.02. Tenemos nuestro análisis de la varianza. Tenemos aquí lo que es P. Como podemos ver, la mayoría se acerca a cero, excepto el peso y cintura, que es nuestras variables más significativas. Y la estatura en pulgadas también, pero no tanto. Okay. Tenemos aquí lo que es el ajuste y diagnóstico de observaciones pocos comunes. Tenemos la muestra 28, que es una persona de 28 años, no, muestra 28, una persona de 48 años. Y tenemos lo que es la muestra 33, que es una persona de 58 años. Tenemos aquí abajo lo que son nuestras gráficas, la gráfica de Pareto. Tenemos la gráfica de residuos, que todas van sobre la ecuación de la recta, la valor ajustado, el histograma de residuos y el orden de observación. Ok, ahora como vimos que nuestros valores más significativos, nuestro valor de P son el peso en libras y la cintura en centímetros. Entonces vamos a ajustar nuestra ecuación de regresión. Nos vamos a estadísticas, de nuevo regresión, ajuste de modelo. Y como predictores solamente vamos a tomar lo que es el peso en libras y cintura en centímetros. Le damos a aceptar. Y ya tenemos aquí nuestro valor de P. Tenemos peso en cintura y peso en libras. Cambió nuestra R cuadrada
a 61.94%. Tenemos los datos del análisis de la varianza y tenemos nuestro ajuste diagnóstico de observaciones. Las gráficas pues es la misma, no tiene por qué cambiar. Okay. El siguiente punto dice ¿cuál sería la mejor ecuación de la recta? Pues es la que va a tomar lo que es el peso en libras y la cintura en centímetros. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Entonces vamos a ir de nuevo a estadística, regresión y vamos a hacer predecir. Muy bien, entonces vamos a meter nuestros datos, que es la estatura. La estatura son 70 pulgadas y la cintura, que fueron nuestras variables más significativas, que es de 95 centímetros. Vamos a aceptar. Y dice, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Ok, para un hombre de 40 años que tiene una estatura de 70 pulgadas y una cintura de 95, nos está diciendo que va a ser de 501.095. Okay, nuestro intervalo de predicción lo tenemos de 130.50 a 871 y nuestra ecuación de la recta aquí la tenemos arriba. Ok, dice, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, al cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Muy bien, para eso nos vamos a ir a estadística, regresión, de nuevo regresión, y vamos a hacer optimizador de respuesta. Entonces lo que queremos es maximizar. Vamos a ir a configuración, no vamos a moverle nada, opciones, ok, no vamos a moverle y nos está diciendo que nivel de confianza bilateral tampoco le vamos a mover y le vamos a dar resultados. Tenemos que ver. Le vamos a aceptar. Ok, aquí tenemos, entonces, para tener un colesterol maximizado, debe de ser una persona de 61.3 pulgadas con una cintura de 108.7 centímetros. Esa sería la característica de un hombre para tener el nivel de colesterol maximizado al 150 miligramos. Ok, pues eso es todo de esta unidad número 4. Ahorita pasamos a lo que es la parte de la aplicación. Gracias.